entraron. Nuevamente tenemos un gusto muy grande de poder compartir estas dos clases con Lilian Capone, que como ustedes ya vieron, gran amiga, compañera de muchas luchas, de mucho trabajo. Estamos compartiendo desde hace ya una buena cantidad de años espacios comunes de trabajo, en militancia, en materia de salud de los trabajadores. Lilian es médica especialista en medicina del trabajo, es neumonóloga, docente de la cátedra de neumonología en la UBA y trabajó en el Instituto Raúl Varesa de Tisioneumonología hasta que creo el año pasado que ya se retiró. Actualmente es la secretaria de Salud de los Trabajadores de la CTA de la provincia de Buenos Aires e integra también la coordinación a nivel de la CTA a nivel nacional y coordina un espacio intersindical que agrupa a más de 22 gremios de la CGT, la CTA, la Corriente Federal, y está librando, ha sido quien lideró la lucha que hubo que librar para que salga el DNU 367 que reconozca al COVID como enfermedad presuntamente laboral, y en este momento estamos también, ella encabeza este movimiento, pero estamos promoviendo un movimiento por que salga una ley que declare no presuntamente de enfermedad laboral, sino que directamente la reconozca como enfermedad laboral dentro del sistema, porque como ustedes verán, el último informe de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sobre más de 111.000 trabajadores a los cuales le han dado asistencia por COVID a nivel nacional. En este informe aparece por primera vez la provincia de Santa Fe con 1.067 casos que recibieron asistencia. Solamente 157 han sido reconocidos por la Comisión Médica Central como enfermedad laboral. Entonces, es necesario que después de este primer paso se dé un segundo, que se reconozca al COVID como enfermedad laboral. Bueno, para estas dos clases le hemos pedido, o sea, está programado que Lilian dé sus dos clásicas clases en este posgrado sobre neumonología laboral. Nos viene acompañando prácticamente desde el comienzo del posgrado. En el año 2002, Lili, diste la primer clase. ¿Ah, sí? ¿Tanto tiempo? Sí, sí, eras muy joven. Mira vos. En la época casi recién recibida estaba. Mira. Así que quédate tranquila. Bueno, hecha esta presentación breve de Lili, que tiene mucho más pergamino de lo que yo, y títulos de los que le he dado, las dejo con ella y todo el conocimiento que tiene. Buena clase y adelante. Todo tuyo. Bueno. ¿Ya empiezo? ¿Hola? Sí, adelante, Lili. Bueno. Están todos silenciados. Muy bien. En primer lugar, te quiero contar que para mí ir a Rosario para dar la clase era una fiesta, porque salía de Buenos Aires 2 días, me tomaba el micro, me trataban como los dioses, me llevaban a comer cosas ricas, comía cosas ricas de Rosario, caminaba, me encontraba con mi amigo Jorge Cohen, Silvia y otros compañeros, y la verdad que bueno,
Preferiría estar allá, pero bueno, hoy estamos, digamos, en una situación. ¿Cuándo es la próxima? ¿Dentro de 2 años? Claro, bueno, por ahí, dentro de 2 años ya no tengo las neuronas Bueno, avistadas pero y aparezco con capelina violeta. ¿Qué? si a Silvia se le ocurre, viste, organizar el año, para el año que viene, vamos a dar simultáneamente evaluación del daño y la Bueno, carrera, así que bueno, va, dale, va a poder Silvia. va a poder venir. Bueno, fantástico. Eh, Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, ustedes ya teniendo el marco referencial de Jorge Cohen, ustedes ya saben que para nosotros, digamos, los que estamos desde otro lado mirando las patologías laborales, para nosotros son enfermedades causadas o agravadas por las condiciones de trabajo. Y esto lo decimos concretamente, mañana vamos a hablar de asma ocupacional, porque no creemos en la preexistencia como negativa de enfermedad laboral para los trabajadores, porque cuando existe una enfermedad relacionada con el trabajo, quiere decir que hay una condición de trabajo que no está intervenida, no está ni anulada ni minimizada, con lo cual generan patología. Por eso decimos que es una enfermedad causada o agravada. Hay una característica que es muy complicada, que la sintomatología es inespecífica. En el caso que vamos a ver nosotros, un signo muy síntoma muy complicado es la disnea, la fatiga respiratoria, la sensación de falta de aire, con lo cual lo puede dar desde un trastorno psíquico hasta un asma, una fibrosis de pulmón, y dentro de la fibrosis de pulmón las millones de causas que pueden causarlas, o bien un EPOC. Entonces decimos que la sintomatología es inespecífica. La evolución es crónica, siempre es crónica, o sea que hay tiempo aún hasta que se instale las últimas etapas de la enfermedad, hay tiempo para actuar, es prevenible y su tratamiento del paciente es alejarlo de la fuente de riesgo, pero además, obviamente, mejorar esa condición de trabajo, porque si no, siguen trabajando los más fuertes de la especie. Esto es algo del 2015, 2017, no ha cambiado. Hoy tuvimos una reunión, más allá de los números, lo que esto quiere demostrar que el sistema de riesgos del trabajo no ha cambiado, que sigue siendo una deuda histórica hacia los trabajadores, que durante los últimos 4 años se endureció el sistema de riesgos del trabajo y que siguen siendo las enfermedades profesionales el 2% de los eventos aceptados por el sistema. Y en el aparato respiratorio, después del oído, fíjense ustedes que esto es algo muy, muy fuerte, digamos, simplemente hay 5 silicosis en todo el país, ¿no es cierto? Hay 110 patologías respiratorias en todo el país, en fábricas, y la verdad que esto es una falacia, y hay acá 2.592 casos, como ustedes ven en los servicios sociales, porque las disfonías están incluidas en el sistema respiratorio. Con lo cual las docentes se llevan la cucarda y pareciera ser que no hay nada de qué preocuparse relacionado con el impacto respiratorio de los trabajadores. Causas del subregistro, bueno, obviamente la población económicamente activa, que yo creo que ahora es un poco más, el problema del periodo de latencia, de que el trabajador está expuesto hasta que aparezcan los primeros síntomas, por ejemplo, en el tema del amianto, puede tardar 10, 15, 20 años, 40 años para un mesotelioma. El trabajador puede no conocer la exposición, qué tipo de sustancia química inhaló, si tuvo inhalación con el amianto. Hay una falta de conocimiento y criterio médico muy importante, y lo más grave de todo para mí es que los médicos son pagados por los empleadores, con lo cual
acá hay un conflicto de interés entre el lucro y el conocimiento. Por otro lado, también la gran flexibilidad laboral, donde el trabajador puede estar expuesto a más de un riesgo, y y sigue habiendo ausencia de políticas de Estado, por más que ahora estamos trabajando firmemente y estamos dando pequeños pasos con el compañero Cohen para que la salud de los trabajadores esté en la agenda pública del Ministerio de Salud. Cuando uno habla de la situación del trabajador, cada trabajador está en este cuadradito. Este es un viejo esquema de la OIT, de Clerc, donde cada uno de estos cuadros, digamos, habla de las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de riesgo, procesos peligrosos, procesos riesgosos, no estamos hablando de condiciones de trabajo. Son condiciones de trabajo que realmente afectan la salud del trabajador. Una condición de trabajo, una organización del trabajo, un contenido del trabajo, será un proceso riesgoso para el trabajador y le causará un peligro en su vida, depende si ese contenido de las tareas es un contenido exiguo, si es un contenido exigente, si es un contenido sin participación. Lo mismo pasa con los imperativos de la productividad. Hoy hablaba con los directores de hospitales de la provincia de Buenos Aires, estaban todos los directores de todos los hospitales. Y uno me dijo, ¿por qué imperativo de la productividad? Porque nosotros no hacemos productividad. Y le dije que sí, la productividad está definida como capital trabajo. Los médicos que están en prepago y que tienen que trabajar, tienen que atender 4 pacientes por hora, o porque el sistema se lo indica, o bien por una cuestión que le cierren los números, como decimos, hablamos de productividad y no de acto médico, por ejemplo. Pero también tiene que ver esto, que el trabajador, cuanto más trabaja, más imperativo está la producción, obviamente el impacto será mayor. Lo mismo que la duración del trabajo, los sistemas jerárquicos, el tema del salario, no es solamente cuánto gana, sino cómo lo gana. Ustedes saben que hay muchos trabajadores que prefieren no tener relación de dependencia para no tener descuento, y en este momento de pandemia, donde todos los que no tienen relación de dependencia están sin trabajo, obviamente el salario se resquebraja. Tiene que ver las expectativas personales, ¿a qué vine yo? Obviamente, cuanto menor condiciones de vida, menor exigencia en las condiciones de trabajo. Y esto se ve que está emparentado. Nada más pensar un trabajador en el ingenio Ledesma o el ingenio La Esperanza, hoy fue un tema que lo discutimos con la superintendencia, porque guardan bajo llave los datos de cada provincia, y no es así, porque ellos son un organismo público, con lo cual tenemos que saber qué es lo que pasa en los ingenios o en las tabacaleras, tanto en Salta como en Tucumán, como en Jujuy, como en Tucumán, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser dato público. Bueno, en fin, obviamente que todo esto tiene que ver con las condiciones de trabajo. ¿Y por qué hablamos de condiciones de trabajo? Porque hablamos de condiciones de trabajo básicamente para saber que una condición de trabajo puede ser modificada, puede ser anulada o puede ser minimizada. En cambio, si yo hablo riesgo, ya el riesgo es la probabilidad de un daño. Entonces, a nosotros nos gusta hablar qué condiciones de trabajo, evaluar esas condiciones de trabajo, ver si son procesos peligrosos, si realmente impactan la vida del trabajador. Bueno, esto todas las clases les quedan, así que esto es simplemente para saber el tipo, algunas de las neumoconiosis que vamos a ver, algunas son de depósito, como la estaniosis, otras son como la siderosis, otras son fibrosas, como la silicosis, la asbestosis, la talcosis, la luminosis, la beriliosis, la de depósito son las calcinosis y la antracosis. Bien, esto es lo mismo, ¿y por dónde empezar? En primer lugar, una historia laboral, preguntando, ¿cuándo comenzó a trabajar? ¿Qué me puede decir usted cómo era, cómo puede ser, cómo era su trabajo? ¿Dónde trabajar?
la descripción del puesto de trabajo, que describa su puesto de trabajo. Yo siempre le pregunto a los pacientes, usted llega a su lugar de trabajo, y en su lugar de trabajo hay polvillo, usted pasa la mano por arriba de la máquina, y hay polvillo. Si el paciente te dice que sí, ya está, no hay mucho más que preguntar y preocuparnos, porque si el polvillo está dentro, quiere decir, arriba de la máquina, quiere decir que está dentro de los pulmones. ¿Es el único enfermo? Esto es el carácter colectivo de las enfermedades laborales. Y obviamente la historia laboral. Nosotros hemos tenido un caso de silicosis medioambiental de una persona que vivía frente a la fábrica Ferrum, que era las que hacía las bañeras, los lavabos, los inodoros con cerámica. Así que también es necesario preguntar. Periodo de latencia. Esto tiene que ver con los años desde el primer síntoma hasta la aparición de las enfermedades, años de antigüedad en el trabajo, cantidad de horas trabajadas por día, trabajadas, tiempo de exposición, y esto tiene que ser, tenemos que ver el tema de las horas extras. El riesgo de enfermar está en relación por el tiempo de exposición y la cantidad de dosis que inhala, en este caso, el paciente. Muchas veces la ART hace el registro de agente de riesgo. Entonces, hay un paciente que no está al lado de la que no pule, pero está al lado de la pulidora. Entonces, cuando decimos que hay una contaminación laboral indirecta. Contaminación ambiental. La historia familiar, nosotros hemos visto placas pleurales en hijos cuyos padres han trabajado como soldadores en sus casas, tenían talleres, plomeros, ferreteros, etc. Y el tiempo libre, un caso de neumonitis por hipersensibilidad que nos vino a consultar, que no le encontraban cuál era el problema, porque era un gerente de una multinacional muy famosa, y le pregunto qué hacía en el tiempo libre, y me dice que era mago. Obviamente lo primero que pensé es en las palomas. Entonces le pregunté si él criaba palomas, y me dijo que sí, que tenía un palomar en la casa de la madre, pero que era un palomar abierto, bla, bla, o sea, que la neumonitis por hipersensibilidad estaba relacionada con su hobby. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Como nosotros tenemos tres patas. La vigilancia médica, es decir, monitoreo médico, el monitoreo ambiental y la evaluación específicamente biológica que tiene que ver con la fisiopatología de las enfermedades. Cuando hablamos de polvo respirado, tenemos que decir que son muy pequeños, más de 50 micras no se inhalan, de 10 a 50 se retienen en la nariz, y menos de 5 micras penetran hasta el alvéolo pulmonar. Es decir, que esto es lo que nosotros tenemos cuando hablamos de higiene ambiental y monitoreo ambiental. Tenemos que saber la granulometría del polvo que está en el ambiente. Hay polvillo, hay vapor, hay aerosol. Ahora cada vez estamos más familiarizados con ciertas cuestiones. Coronavirus nos ha traído lo bueno y lo malo de esta pandemia, pero tenemos que saber también, por ejemplo, cuando el paciente nos cuenta su trabajo, es si hay polvillo en el ambiente, cuál es la carga física, si hay humedad o no hay humedad, si es un lugar seco, cómo son los horarios y los turnos, especialmente si son niveles, si hay un nivel de captación. Por ejemplo, hoy está prohibido directamente los ventiladores de techo. No se puede trabajar en una pandemia de coronavirus, de COVID, no podemos trabajar en ambientes cerrados, y mucho menos con sistemas de aire acondicionado cerrados, sin la limpieza de los filtros. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser preguntadas y evaluadas por el paciente, por el médico. Bueno, un poco de hacernos memoria. Ustedes saben que el intersticio es lo que está entre el epitelio y las células endoteliales.
por eso un paciente tiene bajo oxígeno. Si hay una fibrosis, el oxígeno no pasa a la sangre. Es un soporte estructural y también inmunológico. Contienen células de todo tipo, es una barrera de defensa, cada vez se lo estudia más, y se sabe que hay tantas sustancias químicas endógenas y que pueden estar activadas ante una sustancia fibrogénica, como por ejemplo puede ser el amianto. Sabemos que es un soporte estructural, el intersticio, que genera una buena mecánica respiratoria si está muy fino, digamos, para ponerlo en gráfico, pero cuando el intersticio se endurece, obviamente el compliance mecánico del paciente está alterado y es una de las causas de disnea. ¿Sí? Bien, acá para recordar que el intersticio entra, hay un intersticio que rodea todo como la pleura, hay otro intersticio periférico que se mete obviamente en los lobulillos pulmonares, y hay un intersticio que está dentro directamente, digamos, que tiene que ver con los septos interlobulillares, y estos son los que están más afectados. Acá tenemos el bronquíolo, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, y estos son los que se engrosan. Una vez que están engrosados, el paciente deja de tener una buena capacidad de difusión de los gases. Obviamente que el primero en difundir por su labilidad es el monóxido de carbono. Bueno, acá tienen mediadores, ¿no? Y las consecuencias mecánicas de una intersticiopatía es disminución del espacio de aire, aumento de la resistencia, porque ya se los dije, disminuye la contractibilidad, porque obviamente está engrosado y disminuye la compliance, hay mayor presión negativa intratorácica, disminuye la capacidad vital, disminución de la difusión, hipoxemia arterial. Todas las enfermedades intersticiales tienen las mismas características. A todos tienen engrosamiento del intersticio. Entonces es muy importante la historia laboral. Vamos a ver casos donde son placas prácticamente iguales, pero las causas son diferentes. No es lo mismo una intersticiopatía de una neumonitis intersticial usual, de una FPI idiopática, donde sabemos que el paciente con antifibróticos, si los llega a pagar y la obra social se los reconoce, los antifibróticos, ese paciente puede durar 3 años, 4 años. No es lo mismo una intersticiopatía por amianto, donde el paciente que inhaló amianto puede tener una supervivencia mucho más prolongada. Con lo cual, esto es fundamental y también es una cuestión de ética y médico-legal, porque ese paciente que tiene una fibrosis puede recibir antifibróticos habiendo inhalado amianto. Estos son los últimos avances que están haciendo, tanto de la neumonitis por hipersensibilidad como por la asbestosis, que nos permite a nosotros darle un tratamiento y obviamente que debe ser pagado por las aseguradoras. Los tratamientos en este momento deben estar 300.000 pesos al mes, o sea que no es de fácil adquisición. En todas las intersticiopatías el comienzo es insidioso. El paciente dice que primero no podía correr, después no podía caminar y termina que no puede levantarse de la cama. Es una disnea en ejercicio y luego en reposo. Después vamos a hablar directamente de las imágenes. Una hipoxemia en ejercicio porque aumenta el volumen minuto y por lo tanto disminuye la capacidad de oxígeno y el paciente entra digamos, en fatiga muscular y fatiga respiratoria. Hay células inflamatorias, es una injuria epitelial que después se transforma en fibrosis. Por eso decimos una alveolitis y sigue con un proceso de reparación. Bien, miren ustedes qué importante que es saber por qué tiene una fibrosis o una intersticiopatía un paciente. Porque no es lo mismo que sea de etiología conocida, porque podemos
realizar intervenciones, obviamente preventivas o por lo menos protectivas, a otras, como la sarcoidosis, la histiocytosis X, las linfangioleiomyomatosis, la eosinofilia, las vasculitis, en fin. Esto de etiología desconocida es un mundo, ¿no es cierto? En cambio, estas sabemos. Entonces, si sabemos qué es lo que lo causa, tenemos que generar estrategias de prevención. Acá tenemos 3 casos de interticiopatía. Un aumento del interticio, miren dónde está la cisura, en una cisura baja, miren acá, también una cisura baja. Hay como una imagen en abanico desde el corazón hacia afuera, está la imagen del corazón enfelpudo. Todo esto pareciera que fuera la misma patología, pero no. Este es un caso de un paciente que tomó 5 años amiodarona por una arritmia. Esta es una paciente que falleció por una neumonitis intersticial usual, y este es un paciente por amianto. Si ustedes se fijan bien, acá hay un engrosamiento pleural. Bien, entonces, los de origen ocupacional, una de las herramientas que tenemos, además de la radiología, es el lavado broncoalveolar. Ahora, radiología y ocupación, tenemos el 90% de los diagnósticos de interticiopatía. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que hacer un lavado broncoalveolar porque tenemos dudas, entonces es importante conocer primero cuál es, digamos, el recuento y fórmula normal del lavado. Porque si nosotros no tenemos en un lavado el rescate de 150.000 a 200.000 células por mililitro, no podemos leer y decir que estos resultados son veraces. Lo normal de los macrófagos, lo normal es que la cantidad de recuento celular haya de un 85-90%. Esto lo ven macrófagos. Los polimorfonucleares, perdón, los macrófagos están muy aumentados, especialmente en los tabaquistas. Polimorfonucleares en las infecciones, acá lo vemos, tiene que haber 1 o 2%. Linfocitos, acá vamos a ver mucha linfocitosis porque hay un aumento de linfocitos en el lavado broncoalveolar, en la silicosis, en la silicosarcoidosis y en la neumonitis por hipersensibilidad. Tal es así que cuando yo encuentro un lavado broncoalveolar con un recuento celular de más del 40-50% de la linfocitosis, si no es un trastorno linfoproliferativo, podemos hablar que es una neumonitis por hipersensibilidad, como vamos a hablar mañana. Después tenemos los eosinófilos del 0 a 1%, que son los rosaditos. Obviamente el aumento habla de procesos alérgicos o de una eosinofilia, o procesos fibróticos terminales. Y por último, tenemos las famosas celulitas con cola, con moco, que son las células bronquiales. Si yo tengo más del 5% de células bronquiales en un recuento celular, es un lavado bronquial, no es un lavado broncoalveolar. Y digo esto inclusive para las aseguradoras de riesgo del trabajo. Pagan fortunas y el laboratorio no analiza con el microscopio correspondiente y en realidad le manda una información de lavado bronquial. Si yo veo que tiene un 10% de células bronquiales, no es lavado broncoalveolar. Por lo tanto, no me está indicando cuál es el recuento celular del pulmón profundo. Silicosis. No sé, Jorge, si las preguntas las hacen después, ¿no? Me imagino. Al final, sí, sí. Bien. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta ahora, puede hacerlo. Como vos prefieras. No, seguimos. Silicosis. La silicosis es una enfermedad crónica, autoevolutiva, bilateral invalidante. Esta es la silicosis común. Después hay silicosis aguda que están en los pulmones de los arenadores. Pero en general es una enfermedad crónica, autoevolutiva, bilateral y obviamente
invalidante. Este es el pulmón de un minero que fue paciente mío, que vino obviamente por tuberculosis, y después le vimos esta placa y era una silicotuberculosis. Después vino a los 4 años, donde acá ya vemos una confluencia, imágenes. Perdón, no tenía tuberculosis, Espera que, a ver. Esta, no había tuberculosis, me equivoqué con otro paciente, no. Acá vemos las imágenes, la granulia, después ustedes en su computadora la van a ver mejor, una granulia bilateral, esto en el 95, el 99, y esto es en el 2001, 2002. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hubo una gran confluencia de los nódulos silicóticos que migraron hacia los campos superiores con el enfisema de tracción, y esto se llama silicosis complicada. Son pacientes que viven muchos años. Cuando claudican, obviamente fallecen. El peor pronóstico es tener una silicotuberculosis. ¿Cuál es la exposición laboral? Todo lo que tenga que ver con piedra, extracción, manipulación, pulido, todo, abrasivo, cerámica, el cosmético son las cremas de limpieza facial, ¿no? Que hacen pulido de cutis, no la señora que va, porque va una vez por año, sino quien prepara las cremas. Nosotros tuvimos el caso de una cosmetóloga, que el marido le preparaba las cremas y el marido hizo una silicotuberculosis. Silicosarcoidosis. La industria del caucho, la goma, metal, vidrio, cerámica, todo esto tiene arena, tiene piedra. Todo lo que sea sílice, cuarzo, arena, genera silicosis. La disnea es progresiva, lleva a la insuficiencia cardíaca respiratoria y la función pulmonar va decreciendo a medida que pasa el tiempo. Y esto es lo que se ve en el lavado broncoalveolar, además de los linfocitos. Se ven linfocitos, y esta es la famosa imagen de corpúsculo birrefringente. Como la arena, cuando uno que vislumbra, cuando uno va a la playa, bueno, esa es la imagen que se ve en el microscopio con lámpara de luz de hendidura. Acá lo vemos mejor, vemos macrófagos, esto es un macrófago con corpúsculos incluidos, y también vemos linfocitos. Estos son todos de pacientes, es todo verdad. Esto no es foto, y acá es muy interesante porque se ve con la lámpara de hendidura cómo se ve, con luz polarizada, cómo se ve estos puntitos birrefringentes, que es la arena, que es el sílice, y se ve acá arriba cómo se va enucleando. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que es autoevolutiva? Porque ingresa el sílice, queda en el intersticio, es absorbido por los macrófagos, juega por todas las sustancias que hemos visto, rompe el macrófago, queda libre y nuevamente fagocitado. Todo eso va a generar una reacción de inflamación con reparación fibrótica. Entonces, termina siendo el corpúsculo birrefringente englobado, por eso hablamos de nódulos silicóticos que tienen la forma como de cebolla. Son diferentes capas que van englobando al corpúsculo birrefringente. Esto es nuestro, bajo luz polarizada. Esto es de un paciente. Miren la cantidad de linfocitos que hay. Y acá, bueno, esto es un vaso, acá hay otro vaso, pero bueno, estos son los alvéolos que hay una pérdida de estructura. Acá vemos el famoso eggshell, que es una de las características, digamos, de la silicosis. Una gran retracción, tienda de campaña, porque acá el paciente estaba haciendo un nódulo, una pseudotumoral. Acá los vemos mejor, los eggshell, son todos, fíjense ustedes que son todos ganglios con cáscara de huevo.
Estas son las imágenes de los nodulillos. Esta es una imagen como una tuberculosis miliar. También puede ser una tuberculosis miliar, una sarcoidosis. Esto también se ve en algunos pulmones secundarios de una linfangitis, ¿no? Por cáncer. Este es el típico imagen, fíjense los nodulillos, la tienda de campaña, ¿eh? Nuevamente nos encontramos acá con aconglomerados ganglionares con cáscara de huevo, es muy característica, miren cómo está. Esto en realidad es una estaniosis, yo lo pongo para que se vea bien cómo son las imágenes. Se ve la flechita, ¿no? Y esto es el famoso, imagínense ustedes, este era un minero que fue muy fuerte este paciente, lo vimos durante años, hasta que, bueno, obviamente falleció. Miren ustedes las bases de los diafragmas, hay una gran retracción, acá vemos la cisura, cómo está elevada, y lo que vemos acá es un gran pseudotumoral. Era una paciente minero que hizo una silicosis pseudotumoral. Esta es la famosa tienda de campaña. Miren ustedes cómo el intersticio se va engrosando, se mete acá y el paciente fallece. Y va a fallecer en Bolivia porque en ese momento tenían mejor pensión en Bolivia los mineros que en Argentina. Así que vino con un cura del barrio donde vivía y el cura directamente nos preguntó si estaba ya en fase terminal, pobre paciente, y se fue a Bolivia para tener una buena pensión. Ustedes saben que allá en Bolivia durante años las pensiones de las mujeres de los mineros era importante y a veces se casaban con más de un minero para tener obviamente las estrategias de la pobreza. Acá lo vemos, Aranda Flores, es otro paciente que tiene una imagen pseudotumoral, ¿eh? En la pseudotumoral no se ve nada porque esto es piedra. El pulmón de un silicótico pesa 70 veces más que el pulmón normal. Yo tuve la oportunidad de hacer una necropsia del pulmón de un minero en el MUNIS, con el que fue mi profesor, el doctor Antonio Labate, y era como serruchar un pan duro. Es terrible. Es más, muchas veces quieren punzarlo y la aguja se dobla. Bueno, acá tenemos otras imágenes. Una gran destrucción. Este es un paciente, es otro paciente. Miren acá la cadena de ganglionar en cáscara de huevo, un gran enfisema de retracción. Son pacientes complicados, pero aparte el enfisema también puede estar dado por el monóxido de carbono si trabaja con maquinarias, y más si trabajan los socavones de las minas. Les nombré en varias oportunidades la silicotuberculosis. Este es un trabajito que hicimos nosotros, donde nuevamente se refrendó el 30% de los silicóticos se contagian con tuberculosis. Y ustedes saben que la tuberculosis en nuestro país es algo muy endémico. Y aquellos pacientes con silicosis, como tienen una relación tan específica con la linfocitosis, son pulmones, digamos, que están inmunodeprimidos, por lo tanto, inmediatamente, ante cualquier exacerbación endógena o una infección, son proclives a hacer una silicotuberculosis. ¿Cuándo sospecho yo que un silicótico tiene una silicotuberculosis? Cuando hay una asimetría lesional. Cuando yo lo voy siguiendo, es muy importante seguir todos los años la radiografía, y si hay alguna complicación, tomografía. Y saber que no hay rescate bacilífero. ¿Por qué? Porque todo ese pulmón está fibrosado, está duro, con lo cual un paciente con clínica de tuberculosis y asimetría lesional, estamos habilitados para hacer tratamiento empírico. No está en el listado de enfermedad profesional la silicotuberculosis. Por lo tanto, el minero que tenga tuberculosis o el paciente silicótico que tenga tuberculosis no va a ser considerado. Bien, este es un trabajo que hicimos una descripción de 136 historias clínicas y el 30%
presentaron tuberculosis con y sin diagnóstico. Vimos que, bueno, esto es el 30%. Les quería mostrar esto, las actividades, ¿no? El arenador, ¿sí? El minero, los ceramistas, todo esto estaba relacionado, la minería abierta, todo esto eran las actividades de estos 136 pacientes. Y el diagnóstico por tuberculosis se hizo básicamente por la radiología, la radiología y la clínica. Esto es fundamental. Fíjense que la PPD, la baciloscopía y el cultivo tenían poco rendimiento. La PPD, porque son multicausal la PPD, porque puede dar negativa, pero la baciloscopía y el cultivo pueden dar negativos. No podemos no encontrar una tuberculosis bacilífera porque es un pulmón con fibrosis, por lo tanto no hay rescate bacteriano. Los puestos de trabajo de los cílico-tuberculosos fueron pacientes del medio ambiente, que es el que le dije que vivía frente a una fábrica de cerámica, minerías cerradas y arenadores. Estos eran los cílico-tuberculosos. Y acá vemos la silicosis, y después vemos acá estos aconglomerados, y acá vemos una cavidad. Si yo veo una cavidad, tengo que pensar en tuberculosis, porque los aconglomerados silicóticos es piedra, por lo tanto, no hay irrigación, no hay oxígeno. Así que cuando yo veo una cavidad y un paciente que tiene clínica o epidemiología, rápidamente tengo que pensar en tuberculosis. Miren acá, ¿sí? Así que hay que pensar acá, ¿sí? Después, cómo solidifica con el tratamiento, mejoran con el tratamiento. También pueden hacer un neumotórax, esta es la pleura visceral, la pleura parietal, también pueden hacer un neumotórax, la silicotuberculosis. Este es un caso clínico de un paciente de sexo masculino con 26 años de edad, deportista, jugador de fútbol, sin antecedentes premios, no fumaba, y comenzó con una disnea de esfuerzos moderados. Un gran síndrome restrictivo, una disminución severa de la difusión, una hipoxemia, signos incipientes de hipertensión pulmonar secundaria, y un test de caminata insuficiente. Paciente joven, fíjense acá la destrucción que tenía, él trabajaba, era futbolista y se fue a trabajar a un taller metalúrgico. Miren la destrucción que tiene, paciente, todo esto es sílice, todo esto es sílice. Paciente que nos angustiaba mucho cada vez que lo atendíamos, hizo una silicosis acelerada porque se fue a trabajar arenando unas piezas metálicas y en 1 año y medio el paciente fallece. Bueno, hasta acá la silicosis. ¿Quieren esperar un ratito, 2 minutos y arrancamos con asbestosis? ¿Qué quieren hacer? No sé cuánto tiempo tengo, Jorge, son las 8. Tenemos todavía unos 40 minutos más, pero podríamos hacer una ronda de preguntas sobre hasta acá, que me parece importante. ¿Alguna otra clínica que no sea respiratoria para que sea sugerente para este tipo de casos? ¿Algo además de la clínica respiratoria? Básicamente es respiratoria, puede haber alguna guía, puede haber algo. La Lili Capone. Ah, pensaba que estaba hablando conmigo. No. ¿Dónde está Adriana? Hola Adriana, ¿cómo te va? Estás con los auriculares. No, deja. Después me contarás. Bueno. Chao Adri, chao. ¿Cómo vas? ¿Bien?
Bien, Tanto- bien, bien. Acá me está explotando tu marido, pero bien, bien. No se saca esto para que yo le hable. Sea bestia. Bueno, ¿Y se ven los dedos en palillo de tambor o requiere mucho tiempo no, así claro. exposicional? A ver, la silicosis en general, el trastorno es respiratorio, porque es una patología inhalatoria. Ahora, después, obviamente, tienen una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia cardíaca. Se ve la acropaquia, no como en los fumadores, como en el EPOC, no se ve como el fumador, la típica acropaquia, pero se ve. No es característico de la silicosis porque es, digamos, es una enfermedad muy crónica donde se va compensando, el paciente compensa constantemente. Pero no se ve la acropaquia como en los fumadores, ¿no? La imagen en palillo de tambor que tenemos en la cabeza, esa imagen tan típica, no se ve tanto, digamos. Sí se ve también una insuficiencia cardiorrespiratoria, ¿no? El paciente también tiene una claudicación cardíaca, hace una hipertensión pulmonar secundaria, como en el caso del paciente arenador que les presenté. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la resistencia pulmonar después se hace retrógrada y termina con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es la fase terminal de toda insuficiencia respiratoria. Ajá. No sé si tiene que ver con lo que estuvo hablando, más que nada por ahí es medio como harina, 10 pesos aparte, decía mi viejo. Pero ¿qué es? Yo he visto mucho que ahora, como está muy de moda el tema del vidrio esmerilado y los tratamientos así esmeril, eso, ¿qué tipo de protección hace el área de salud ocupacional o de higiene y seguridad para esos trabajadores? ¿Qué tipo de EPP o de protección así como Mira, del puesto de trabajo? la prevención, la protección no sirve, porque se cansa el trabajador, le molesta, le pica. Yo no sé si ustedes usan barbijo, pero llega un momento que el barbijo te pica la nariz, te pica el ojo, y yo me acuerdo de Pedro Can que te decía, no te toque la nariz, no te toque el ojo, y uno está inquieto, está molesto, qué sé yo. Es más, yo salgo a caminar muy temprano a la mañana para no encontrarme con nadie, doy una vuelta al parque y llega un momento que me quiero sacar el barbijo, y a veces me lo saco si estoy absolutamente sola. Entonces, imagínate vos, un trabajador metido en una fábrica durante 8, 9, 10 horas, con una trompa respiratoria, pero aparte tiene un casco, y también tiene auriculares, y tiene botines con punta de acero, y tiene toda una... Claro, entonces es un árbol de Navidad, es imposible respirar. Con lo cual la protección no sirve y tampoco cubre al 100%. El pulido de vidrio tiene que ser con chorro de agua. Una vez que se hace chorro de agua, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces el chorro de agua, yo lo he visto hacer, no tiene nada de polvillo, o en una cabina donde el paciente manipula el pulido por fuera de la cabina, prácticamente automatizada, pero si no con el chorro de agua. Y eso es fantástico, porque la gota no de sé si tiene agua, que ver. mirá, la gota de agua decanta la gota de polvo. O sea que la mejor Claro. prevención es mojar. Yo que le digo a mis pacientes que ponen cerámica, mojás la cerámica y después la cortás. Entonces no hay polvillo, digamos, una pavada. Claro. Y no usan respirador. Protección, sí. Qué bueno. En Lagos, en la planta de IDM, de Toefer, tienen columna de agua, de lluvia constante para la carga de cereal, Claro. de mercadería, y acá en T6 no tienen, y es impresionante la clínica de las personas que Claro, circulamos, claro. todos, ya no hay, mira vos. Claro, claro. Así que... No, por favor. Bueno, les pido un segundito que ahora vengo.
Bueno, continuamos con asbestosis. Sí, Jorge, ¿me querés decir algo? No. Ah, bueno. Así como dijimos que el sílice era una partícula, ¿no es cierto? Y que la veíamos, que la veíamos en la extracción, en la piedra, en la arena, el cuarzo. Ahora vamos a hablar del amianto, que el amianto es algo mucho más complicado, porque es más difícil de identificar. Porque tenemos exposiciones laborales, que pueden ser directa o indirecta, en la extracción de minas de amianto. Nosotros las minas de amianto que tenemos están en Córdoba y San Luis. Perdón. Pero también indirecta, puestos de trabajo no relacionados, sino cercanos a donde un área donde hay amianto. Por ejemplo, una cosa es un trabajador de un horno, o que está a la intemperie con ladrillos refractarios, y entre ladrillo y ladrillo se pone una pasta de amianto, porque el amianto repele el fuego, ahora vamos a ver las características, que es más directo. Y otra cosa es el trabajador que está al lado, digamos, la prensa, pero al lado del horno. Entonces tenemos laboral directa e indirecta, pero también doméstica. La plancha tiene amianto, hay cables con amianto, estufas, difusores, hay amianto atrás de las cocinas, hay amianto también en las paredes por el tema de los ruidos, es decir, que el amianto es algo muy utilizado. Pero además hay terrenos contaminados con amianto, y el agua potable contaminada por los tanques de fibrocemento. Es una estructura fibrosa, es una fibra el amianto, y tiene dos características, que es indestructible, la tiramos al fuego y no se destruye. Es una fibra, por lo tanto, así como decíamos que la silicosis daba los famosos corpúsculos birrefringentes con los nódulos redondos silicóticos, la fibrosis por amianto va a ser lineal, porque no va a rodear un corpúsculo sin una fibra. Hay varios tipos de amianto, ahí están las serpentinas, que es el más utilizado, que es larga, con placas rizadas, que se fraccionan. Y después tenemos los otros, los anfíboles, que tienen mayor capacidad fibrogénica, que es la crocidolita, la amosita, que es la más común. Las fibras largas dicen que tienen más probabilidad de producir cáncer, pero en general decimos que el amianto trae cáncer y fibrosis. ¿Dónde las encontramos? Bueno, en los techos de fibrocemento. Esto es una foto del techo de enfermería de una de las facultades de Rosario. Todo lo que es que tenga calor, esto es como el amor, donde hubo amor, cenizas quedan. Bueno, donde hay fuego hay amianto. Esto es lo mismo. Todo lugar donde hay fuego en una fábrica hay amianto, hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay una exposición laboral ocupacional muy fuerte. Industria del automóvil, los frenos del auto. La industria naval, pinturas para repeler el incendio. Textura, fabricación de textil, todo lo que es lo textil de amianto, sí, fibrocemento, los ferrocarriles. Un trabajador ferroviario está expuesto al amianto, especialmente los que trabajan con los vagones. Y antiguamente, cuando se alimentaban las calderas, ahora eso no se ve, son todos jóvenes, pero eso nosotros lo habíamos visto. Aislamiento acústico y térmico, es fundamental. Y todo lo que se haga transporte de residuos también pueden transportar amianto. Exposición doméstica es cuando el marido metalúrgico que trabaja al lado de un horno le trae la ropa a la mujer para que lave, bien machirulo él, la mujer sacude el polvillo y lo mete en el lavarropa. Ese sacudir y ese polvillo que inhala la mujer
nosotros hemos tenido casos de mesotelioma en las mujeres de los trabajadores que están al lado del horno metalúrgico. También elementos de construcción del hogar y obviamente productos de consumo doméstico. Se siguen vendiendo los difusores de olla, característico, y es amianto puro. Y en el tema de la exposición ambiental, los suelos ricos en mineral de asbesto, yo le decía que era Córdoba y San Luis. Acá vemos, son mangueras de alta temperatura forradas en amianto, guantes de amianto, aislamiento de amianto. Estas son todas tuberías térmicas forradas con amianto. Esto es característico. Esto es los vagones. Esto es de Asinder. Vemos acá que esto es una boca donde sale el hierro incandescente después de la colada. Hacen como unos conos de amianto para que no salpique. Acá es cuando se unen dos caños de alta temperatura con pasta de amianto, y acá también se ve amianto. Miren que es una fibra, es muy fibroso. Esto es colocado y con los años esto se va desmenuzando y esto es lo que inhalan los trabajadores. Estas son las formas de las fibras que les hablaba, tipo aguja, y este es el famoso amianto en polvo. Esto a mí me encanta, ¿no? Miren el cabello humano, el pelo, y miren una fibra de amosita. Miren qué pequeña, o sea que no es vista por el ojo común, tiene que ser por microscopio. ¿Y cómo lo vamos a ver en el lavado broncoalveolar? Esto que ven ustedes acá es la fibra de amianto, y los redonditos son los macrófagos que se cuelgan para fagocitarlos. Esta es una fibra de amianto desnuda, con microscopio electrónico, y acá vemos cómo los macrófagos están tratando de fagocitarlos. Obviamente el mineral es mucho más duro, genera una injuria, y esto se termina con una gran cicatriz con fibrosis. Miren ustedes acá, así como antes veíamos los linfocitos, acá vemos los macrófagos, se ven muy bien, y estos son los eosinófilos. Bien, ¿qué enfermedades trae cáncer y fibrosis? ¿Dónde? En el pulmón y en la pleura. Hay patología benigna y patología maligna. La patología benigna, para decirlo de alguna forma, son los famosos engrosamientos pleurales, los derrames pleurales benignos y las famosas atelectasias redondas. Moira Chan, que es una neumonóloga china que vive en Canadá, fue una de las primeras que describió el asma ocupacional por amianto. Su teoría es válida porque dice, así como la fibra se enclava en el intersticio, puede enclavarse en los bronquiolos pequeños, generando obviamente una irritación y un asma. Las placas pleurales, entonces, es una fibrosis pleural con engrosamiento, con o sin depósito de calcio. Pueden ser difusas o circunscriptas, y van a estar ubicadas en todos los lugares donde hay pleura. Miren ustedes acá, esta es una una placa pleural difusa, esta es la difusa, la ven acá, es larga. Esta es una circunscripta costal. También tenemos acá diafragmática, diafragmática. Este era un paciente que trabajó con fibrocemento en la fabricación de tanques. Este es el lavado broncoalveolar, y lamentablemente esta es su necropsia. Acá vemos otro paciente, acá vemos la placa pleural, bien localizada. Si yo veo esto y el paciente no tuvo antecedentes de tuberculosis, tengo que hacer una buena investigación porque estuvo expuesto al amianto. También hay acá una cisura muy elevada, ¿no? Y esto es una atelectasia. Miren cómo se ve, siempre hay que buscar, esta es la famosa imagen en rueda dentada, en rueda dentada, la imagen del amianto, siempre tenemos que buscarlo
en el periférico del corte parenquimatoso, y miren, mejor se ve en el corte mediastinal. Esto es artrosis de la columna, es esto que es lo que tienen que ver, esto, son engrosamientos. Nosotros que estamos haciendo en este momento el seguimiento de los trabajadores frente al amianto, cuando vemos en subte, ustedes saben que los trabajadores del subte están expuestos a amianto, lo que estamos viendo ahora es que hacemos medición de densidades, y entonces todo engrosamiento que vemos en la radiografía, en la tomografía, hacemos medición de densidades y evaluamos si es fibrosis o puede ser grasa, y esta es una forma inédita que estamos trabajando para realmente diagnosticar realmente los engrosamientos pleurales. Este es un paciente, miren ustedes, esta es una placa pericárdica. Yo les decía que había costal, diafragmática, como ven acá, y también esta es todo costal, y esta es pericárdica. Este era el supervisor de un paciente mío con una fibrosis por amianto, que vino a hacerse un control porque se encontró con su compañero, pensando que no tenía nada, y la verdad que no tenía ninguna implicancia clínica. Cuando le sacamos la radiografía, nos encontramos con esta joyita. Estaba lleno de placas pleurales. Placas pleurales muy pequeñas, pero hablan de exposición. Y después tenemos derrames pleurales, ¿sí?, que se consolidan y generan una cronicidad. Acá tenemos otra placa pleural pericárdica. Este es un paciente que tuvo 35 años de exposición en una fábrica de fibrocemento, de Ternit. Y cada vez que iba tenía disnea, y cada vez que iba a su médico, la obra social, el médico le hacía tratamiento de tuberculosis por este derrame de pleura. Trabajador del fibrocemento. Nunca preguntaron de qué trabajaba. Me lo derivan, y ahí cuando lo veo, obviamente, al ver esta placa, lo primero que le pregunto, ¿en qué trabaja? Fábrica de fibrocemento, ya estaba el diagnóstico. Fue el primer caso de placa pleural con asbestosis aceptado por el sistema de riesgos del trabajo. Me acuerdo que le hicieron la famosa junta médica, se lo denegaron, así que fui con las radiografías, le pedí permiso al director del hospital, lo subí al auto y me fui a discutir a la comisión médica, y más o menos diciéndole que era una manga de burros, porque tenían que definir si este paciente iba o no a tener indemnización de por vida, obviamente con una cobertura. Así que bueno, por suerte lo logramos. Siempre, obviamente, como dice Hugo Yasky, los avances de los trabajadores es en zigzag. Bueno, y acá tenemos la famosa telectasia redonda. Miren ustedes lo que es. Parece un caracol como se lo dibujo a mis nietos. Esto es la aorta, Estos son placas pleurales. Está la famosa imagen en rueda dentada. Pequeñito, pequeñito. Esta puntita, aunque sea esta puntita, para mí es un indicio de que ese paciente estuvo expuesto a amianto, con o sin calcificación. ¿Y qué es la telectasia redonda? Es la invaginación de la pleura en un parénquima sano. Pareciera que fuera un tumor, nosotros no tenemos que hacer nada, ni VATS, ni punción, porque lo único que nos va a dar es una pleuritis crónica inespecífica. Miren ustedes acá, acá está la cisura, ¿sí? Pero al ver esto, evidentemente, acá hay placa pleural, acá vemos otra telectasia redonda, se ve muy bien acá, es un engrosamiento y la invaginación de la pleura. Fíjense que acá no hay nada más, lo que tiene acá es un poco de incipiente fibrosis, ni siquiera panal de abeja, nada, pero esto es característico de la telectasia redonda. Bueno, y para ir terminando, vamos a hablar de la fibrosis de pulmón por amianto. Fibrosis de pulmón. Habla de un proceso
interticiopatía, engrosamiento del intersticio. Miren, acá hay una placa pleural. Entonces, esta fibrosis, cuando el intersticio llega hasta lo periférico, no guarda esta imagen milimétrica entre el parénquima y la imagen ósea. Acá se ve que hay un engrosamiento, acá hay una calcificación, pero se ve también que el intersticio toca prácticamente, y acá lo que tenemos es un panal de abeja mínimo. Esto es una fibrosis pleural por amianto. Miren la imagen, cómo se ve, como si fuera en abanico. Acá se ve otra, las imágenes, era un viejo supervisor de Atanor, jefe de mantenimiento. Los jefes de mantenimiento tienen de todo, porque van por toda la fábrica, así que son un compendio de la salud en cada fábrica. Acá tenemos las famosas imágenes de bronquiectasias de retracción, acá vemos panal de abeja, esto habla de una fibrosis, paciente que, bueno, yo hace mucho que no lo veo, pero estuvo bastante bien hasta que empezó a tener, obviamente, dificultad respiratoria. Esta es la famosa panal de abeja, es cuando ya el alvéolo es un quiste, con lo cual no hay función respiratoria. Esta es la imagen de la interticiopatía en parche, el intersticio engrosado que llega hasta lo periférico del pulmón. Y la famosa imagen de bronquiectasias arrosariadas. Después tenemos patologías malignas, hay una gran correlación de cáncer de pulmón y amianto. Lamentablemente esto cambia, habida cuenta que el tema del hábito tabáquico opaca, pero un trabajo que se hizo que fue muy importante, que hicieron mediciones de amianto en todos los pacientes con cáncer de pulmón que fallecieron, vieron que el 4% de todos los cánceres de pulmón tuvieron exposición al amianto. El asbesto es la primera causa de cáncer ocupacional, seguida del radón, diésel y metales como el berilio y el arsénico. El amianto da el 50% de los cánceres ocupacionales. Acá vemos el mesotelioma, como es uno de los cánceres más estudiados y más unidos a una patología ocupacional. Y después vamos teniendo diferentes, el benceno en las leucemias, el níquel pulmón y todo lo que es nasal, las aminas aromáticas cáncer de vejiga, los hidrocarburos vejiga, laringe y pulmón, la brea, piel, las leucemias, las industrias de la goma, las pinturas, bueno, pero el más importante del amianto, miren ustedes, es el mesotelioma. Acá tenemos mesoteliomas que pueden ser muy invasivos, es esta imagen, acá tenemos la estructura. Esto es interesante porque es cómo ingresó la exposición, digamos, ingresa en 1920 en Inglaterra el amianto, ¿no es cierto?, hasta que después lo sacan, perdón, por una, lo sacan por una ley, por todas las patologías que traían, e inmediatamente, casi 50 años después, comienzan los mesoteliomas. Se consideran que entre el 2020 y 2030 va a haber una epidemia de mesotelioma en el Reino Unido, porque todos los países que han tenido industria naviera fuerte tienen un alto contenido, una alta prevalencia de mesoteliomas. Este fue un trabajo que se presentó donde fueron a investigar todos los vecinos que estaban cerca de una fábrica de fibrocemento. Encontraron a 27 pacientes, 21 con mesoteliomas pleurales. Y a medida que se iban alejando de la fábrica, había menos vecinos. Y los más cercanos, digamos, los 500 metros a la fábrica, tuvieron
12 casos de mesotelioma. En nuestro país, el doctor Eduardo Rodríguez hizo uno de los primeros trabajos y los publicó, y gracias a esto el amianto está prohibido en su utilización y su venta y su comercialización, pero nada pasa. Hizo ocupación, no enfermos, sino ocupación y cantidad de trabajadores afectados a las ocupaciones. Esto fue en el 2004. Fíjense que la industria automotriz había trabajadores por frenos a pedal, la junta, los embragues. Todo lo que tiene resistencia tiene amianto. El cemento, los químicos, los textiles y los selladores. Él en ese momento encontró formalmente casi 1.200 pacientes, trabajadores expuestos, no expuestos a amianto, sino teóricamente en estas industrias que tienen amianto. Y acá tenemos el gran problema. Esta es una imagen, esta es una slide que me la facilitó la doctora Rita Zubriger, que es colega de ustedes, conocida de Rosario, es una de las personas que más saben de amianto en el país. Se sabe que los pacientes que están trabajando con amianto y tienen placas pleurales sin fibrosis, tienen un riesgo incrementado de mesotelioma. Con lo cual, los pacientes que están expuestos a amianto y hacen placas pleurales tienen que ser monitoreados anualmente. Esto es un mesotelioma, miren la imagen del mesotelioma que ingresa, digamos, al pulmón, mesotelioma diagnosticado hombre muerto, es muy grave. Este es el famoso acuerdo del American College, y tanto los americanos como los europeos se han puesto de acuerdo en este riesgo incrementado, en ausencia de fibrosis. Y esto es una slide que a mí me gusta mucho, que lo hizo la gente de Vall d'Hebron, que fue después publicado en archivos de bronconeumonología. Acá está Joan Tarrés y nuestro amigo Ramón Orriols, donde hicieron esto que está relacionado con la cantidad de dosis de fibras por mililitro de aire respirado a través de los años y el periodo de latencia. El asbestosis y las placas pleurales tienen un periodo de latencia 10, 15, 20 años, en cambio, cáncer de pulmón y mesotelioma 30 a 40 años. Por eso, el cáncer de pulmón es tan difícil registrarlo, cuya causa fue el amianto, porque hay muchos cancerígenos, y más con el tema de las fumigaciones. Pero no queda duda en el mesotelioma. Nosotros estamos atrás de un caso de un docente de una escuela agraria que trabajó toda su vida al lado de las calderas para cuidar a los pollitos, a los conejitos, a los roedores. Terminó a los 54 años con un mesotelioma de pleura, por una caldera. Bueno, y ahora les muestro un caso clínico, que fue un caso muy discutido. Era una paciente enfermera, 57 años, con dolor torácico y de 2 meses de evolución, sin ningún tipo de otros síntomas. Llega a una biopsia de pleura y le diagnostican una pleuritis clónica inespecífica. A los 3 meses consulta por un derrame pleural, le hacen otra biopsia de pleura y le dicen un adenocarcinoma. Le dicen, acá tenemos el derrame de pleura, y le dicen que era un adenocarcinoma. Ahora bien, este adenocarcinoma es llevado a las pruebas de inmunohistoquímica, y con estas pruebas de marcadores tumorales del mesotelioma pleural, mesotelioma maligno pleural, se llega al diagnóstico de mesotelioma difuso. Si nosotros no hubiéramos hecho estas pruebas de inmunohistoquímica, nos quedábamos con un adenocarcinoma. Y esto generó toda una discusión legal. ¿Cómo una enfermera iba a tener un mesotelioma?
Y el lugar de trabajo de esta mujer, por eso les decía recién, era un cuadro de un techo muy deteriorado que trabajó durante 25 años bajo placas de fibrocemento en mal estado. Esto fue la causa del mesotelioma. Actualmente quedan en el mundo millones de personas expuestas al amianto. Muchas viven en Asia y Pacífico porque los países del primer mundo desechan, llevan los desechos industriales con amianto para hacer barrios enteros de fibrocemento. Más de 100.000 trabajadores mueren, de acuerdo a la OMS, anualmente por exposición a amianto. Bueno, hasta acá llegamos. Esto ya es para mañana. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No. No. Dejamos las preguntas para el día de mañana, la dejamos descansar. ¿Están cansados? Descansar a Lili después de un día agitado. Sacamos la foto de la clase de hoy. Tranquila, tranquilo porque mañana tengo otro día tan agitado como este. Recién el viernes se afloja. ¿Qué va a hacer? Esperá que habiliten la foto, las cámaras y sacamos la foto de la reunión de hoy. Una pregunta sobre el curso del set radiográfico de la OIT. ¿Podés incluir algo o eso es necesario hacer un curso especial? No, yo el curso te lo doy, no, lo tengo. Yo lo que te ofrezco es, mañana tenemos neumonitis y asma. Si tenemos tiempo, hacemos un vuelo de pájaro del curso. Si en algún momento querés hacer un curso de lectura de OIT como corresponde, lo armamos. Lo que me gustaría que le comentes a los alumnos la importancia y la utilidad que tiene el set de la OIT, porque ha unificado criterios. Se había comenzado un programa de formación. Nosotros hubo compañeros que viajaron a un curso breve que se hizo en Chile una vez, y luego eso se interrumpió y no pudimos enviar a nadie más, pero creo que vos fuiste, el último es uno que fuiste a Perú, ¿no? A San Pablo. Fui a Perú, me tomaron un examen, aprobé con alta calificación, Cohen, y me becaron para Fundacentro, en San Pablo. Así que, porque es carísimo el curso de OIT, carísimo. Sí. Ahí me becaron y bueno, lo aprobé hace bastante. Después no volví a dar el examen. Bueno, pero me parece importante que examen cada 3 años. ¿Qué? Me parece importante que le comentes a los alumnos la estructura que tiene el curso. Sí. Si hay algunos interesados, pues puede indagar. Bueno, saco la foto. Falta otra.